te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Bienvenidos a Padma Tarot Evolutivo. Y hoy vamos a darle una ojeada a qué te está alejando de tu verdadero potencial. Hoy lo miraremos a través o en el plano más profesional o de estudios, ¿de acuerdo? Así que te voy a pedir que te pongas en contexto, que te pongas en ese plano de tu vida, que interiorices pues ese ámbito laboral o ese ámbito de estudios. Respires profundo, cierres los ojos y cuando los vuelvas a abrir, elijas una de las tres opciones o una de las tres imágenes que tienes aquí encima de la mesa. Mientras vas haciendo esa elección, déjame recordarte que son energías generales. Quédate solo con aquello que te fluya. Lo que no, tienes dos opciones: soltarlo o guardarlo en el cajón desastre por si te pudiera resonar un poco más adelante. Así que vamos a iniciar este interactivo con esta primera imagen, Drive. Te espero en tu opción. Pues si has elegido esta primera imagen, la opción de Drive, vemos aquí a Lord Ganesha subido a su carro. Vendría a ser como una carta del carro del tarot, ¿no? Subido en su carro con ese látigo. Y es una carta que te dice que quizás te estás ahogando de tantas responsabilidades, de que no todo tiene que depender de ti, que en el ámbito, sobre todo en el ámbito laboral o de estudios, a la hora de crear proyectos, trabajar en equipo, debes ser consciente de que no depende de ti, que es un equipo y te debes de cerciorar muy bien que todas las personas componentes de ese equipo, de ese proyecto, funcionáis en cohesión, funcionáis en la misma dirección. Lo que no puede ser es que cada quien vaya para una dirección distinta, o que tú quieras o debas sobrecargar con las responsabilidades de todo el mundo. Es una energía que te invita a elegir, a seguir un camino, pero a seguir un camino en donde te asegures que las personas que te acompañan, que las personas que van a trabajar contigo, que las personas que están incluidas en ese mismo proyecto o en ese mismo equipo, vais todos en la misma dirección, vais todos hacia el mismo lugar, hacia el mismo punto, a pesar de las diferencias, con un mismo criterio o con una misma meta común, ¿sí? A veces suele pasar que en los grupos, en los trabajos de equipo, siempre hay aquel que es más responsable o aquel que está como más direccionado, ¿no? Más enfocado en sacar ese trabajo adelante, y hay otras personas, pues bueno, que a lo mejor son más dispersas, o como ya hay quien lo hace, pues para qué me voy a molestar yo. No es momento de cargarte con el trabajo de otros, encárgate del tuyo y cerciórate de que las personas que van a estar contigo, que van a trabajar contigo, que van a estudiar contigo, vais todos en la misma dirección y que cada quien se hace responsable de su parte de la tarta, ¿sí? ¿Qué es lo que bloquea tu potencial? Pues probablemente esa necesidad o esa sobrecarga de responsabilidades que hacen que no tengas tiempo para ti, que
te puedas bloquear, no tengas tiempo, o cuando tengas ese tiempo estés tan sumamente agotado o agotada que no te apetece ni levantar un dedo. Pero vamos a profundizar más en el mensaje del tarot. ¿Qué es lo que quiere contarte el tarot en este momento? Fíjate, antes te hablo del carro, la primera carta que aparece. Además que es muy similar la imagen a la que has elegido, ¿no? Una carta que evidentemente nos habla de ese movimiento que estamos haciendo, de dos caminos a seguir y de que a pesar de no saber, no tener claro hacia dónde te vas a dirigir, sí que debes empezar a tomar acción y a ser consciente, ¿no? de lo que te he dicho antes, ¿no? Para no repetirme, de que no tienes que cargar tú solo con esa responsabilidad y que debes ser responsable de crear un buen equipo o de tener un buen equipo a tu alrededor. ¿Por qué? Pues porque si no acabamos agotados y a pesar de que debemos de seguir avanzando, ya llegamos con un trabajo, una sobrecarga excesiva en nuestras espaldas, que hace que no acabemos de estar del todo bien, ¿no? O sea, es como que has arrastrado o arrastras tanto cansancio, tantas responsabilidades, tanta incluso decepción, ¿no? Porque es evidente que uno espera en los trabajos en equipo, en tus compañeros de trabajo o en la vida en general, ¿no? Que todo el mundo tire del carro, nunca mejor dicho, y que todo el mundo juegue a favor de obra, ¿no? Y cuando tú ves que jolín, soy yo el que tiene que tirar, ¿no? Como venga, va, vamos por aquí, venga, va, que esto es una mejora, venga, va, que esto tiene que estar, pues no lo sé, de tal fecha. Esto tiene que estar acabado de tal manera, ¿no? Cuando ves que tu entorno no se implica de la misma manera, pues al final uno se enfada, se frustra e incluso pues tienes ese momento de tristeza, de ansiedad, de decir, mira, yo ya no puedo con la vida, ¿no? No puedo más, o sea, poneros las pilas todos, ¿no? Pero ahí también has de mirar qué parte de responsabilidad tienes tú. ¿Eres de esas personas que suele decir, venga, va, no te preocupes, que ya lo hago yo? ¿O eres de aquellas personas que son un tanto perfeccionistas y que si no está como tú has dicho o no lo han hecho como tú lo has dicho, no es correcto? Ahí le tendrías que dar esa ojeada. También es importante, ¿no? Que hagamos ese ejercicio de observar cómo actuamos también nosotros y cómo accionamos también nosotros, ¿eh? Fíjate que creo que estás en un momento en el que estás incluso pudiendo pensar en tirar la toalla, ¿no? A pesar de que es probable que el trabajo, el estudio que estás realizando te guste y te sientas satisfecho, te sientas cómodo, cómoda en ese lugar o con lo que estás haciendo, estés pensando en ir en busca de algo que te llene más, en algo que se acomode más a tu manera de ver, de transitar, de trabajar, ¿no? Pero fíjate que me da la sensación de que
me da la sensación de que vas a como a poder recuperar esa conexión después de hablar, de tener una reunión, de conversar, de mirar con una energía masculina, con una energía muy mental, una energía de aire, con el que al final os vais a poder poner de acuerdo y recuperar un poco ese equilibrio, esa tranquilidad, esa estabilidad, ¿no? En tu vida. Pero es necesario que hagas tú esa transformación, ese cambio, ese darle la vuelta, ¿no? Y empezar a soltar todas esas actitudes, el querer recoger todas las responsabilidades o hacerte cargo de todas las responsabilidades. Y si tú me dices, bueno, ya, pero es que a lo mejor no soy yo, ¿no?, quien se quiere hacer cargo, sino que al final, si no lo hacen los demás, ese trabajo tiene que estar hecho y lo tengo que hacer yo, no me queda otra. Bien, pues a través de esa conversación yo te diría que realmente expreses, comuniques de manera clara, de manera respetuosa, por supuesto, pero de manera clara, cuáles son esas inconveniencias, ¿no?, con las que tú te encuentras. Creo que eres una persona que está muy valorada en el trabajo, en aquello que está haciendo, aunque no te lo digan. Me da la sensación de que estás muy valorado, muy valorada, y es necesario también que por tu parte tengas la capacidad de expresar, de decir aquello que realmente no está funcionando en el equipo, ¿no? O cómo te estás sintiendo tú mediante lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está bloqueando tu potencial, ese crecer, ese evolucionar, ese sentirte a gusto? Pues la carga, las responsabilidades, esa actitud de no saber bien en qué camino me voy a dirigir, porque probablemente, como te decía, porque aquí también vuelve a salir, estés pensando en marcharte, pero debes ser consciente también de que ese problema de carga o de sobrecarga lo puedes tener aquí, pero lo puedes tener en cualquier otro lugar si tú no pones los límites, si tú no pones hasta aquí, yo me hago cargo de mi trabajo y los demás se hacen cargo del suyo. Es importante porque si tú no aprendes a poner ese límite, si tú no aprendes a soltar las cargas que no te corresponden, esas cargas irán contigo vayas donde vayas. Es importante que entiendas que ni tú tienes por qué hacerte cargo del trabajo de los demás, ni que los demás tienen que hacer el trabajo como tú quieres. A no ser, evidentemente, que seas el jefe o la jefa, y ahí ya podríamos darle otra vuelta. Pero debemos entender que cada quien tiene su procedimiento, cada quien tiene su manera de trabajar, cada quien tiene su manera de tener ordenada una mesa, de entenderse en su desorden, etc. Y me da la sensación de que aquí somos un poquito lo que yo digo como yo lo digo, ¿no? Cuidado con eso, porque al final todo eso acaba generando. No te preocupes que ya lo hago yo, pero lo hago yo porque tú no lo estás haciendo como yo quiero. Y si tú no lo haces como yo quiero, pues al igual no lo haces bien. Así que prefiero hacerlo a mi manera. Y ahí es un trabajo extra que me estoy cargando yo. Y entonces nos quejamos porque es que todo pasa por mis manos. Bueno, ya, pero es que ¿realmente debería ser así? ¿O eres tú quien ha elegido eso? Debes empezar a poner ese foco ahí, dejar de pelear
empezar a transformar, ya no crearte esas sombras en tu mente. Dejar que cada quien se haga cargo de sus obligaciones, de sus responsabilidades y dirigirte a lo tuyo, en tu dirección, a tu meta, y que cada quien cargue con su mochuelo. Si hay quien no hace su trabajo, que sea esa persona quien tenga que dar las explicaciones o las justificaciones frente a cargos superiores. Tú no eres responsable, no tienes ni que justificar, ni que tapar, ni que hacerte cargo absolutamente de nada que no sea tuyo. Así que las personitas que habéis elegido esta opción, si queréis crecer, si queréis evolucionar, debéis empezar a tomaros un tiempo para vosotros, un tiempo de calidad, empezar a descargaros de trabajos que no os pertenecen, empezad a descargaros de perfeccionismos o autoexigencias que a la vez se vuelven exigencias ajenas, para poder desbloquear ese potencial. Porque cuando nosotros dirigimos nuestra energía, nuestro potencial a solucionar problemas ajenos, no tenemos ni energía, ni fuerza, ni ganas para solucionar el nuestro. Así que ya lo sabes. Bien, pues si tu opción ha sido Positive Outlook, es esa cara, esas distintas caras de Ganesha. Me recuerda, ¿sabéis? Ese bolígrafo de varios colores. Hoy escribo en rojo, en verde, en azul, en negro, según tengo el día o según me apetezca. Pues es un poquito, nos habla de eso. Sueles no tener una gestión, vamos a llamarlo así, positiva para ti. Probablemente te dejas llevar, ¿no? Porque a lo mejor eres muy sensible, o estás en un periodo de tu vida pues en que todo te toca, ¿no? Y sueles dejarte llevar por las energías que te pueden rodear. Quizás te entristezcas demasiado rápido o te enfurezcas demasiado rápido. Es como que tienes el sol y la luna ahí, y cuando la situación no se genera como a ti te gustaría, o como tú pensabas, o como tú creías, o como tú consideras que debe generarse, pues quizás no te acabas de adaptar de la manera más positiva para ti, ¿no? O quizás las situaciones que se dan en el día a día laboral, pues quizás para ti siempre suponen como un esfuerzo plus o un sacrificio, o lo vives con negatividad, ¿no? No voy a poder, no voy a alcanzar, no voy a llegar, no lo voy a saber hacer, etc. Vamos a profundizar en esas caras, en esa luna, en ese sol, a ver qué es lo que quiere contarnos el tarot, de por qué es lo que te está alejando de ese potencial. Quizás esa visión más negativa. Ahora lo descubrimos. Vamos a ello. La falta de ese equilibrio. Es como que me da la sensación de que te cuesta ver con claridad o ver las cosas de manera positiva, sino que eres como una persona
¿cómo te diría yo? Más como de fuego, más como muy visceral, que no me salía la palabra, ¿no? Eres muy visceral y todo aquello que te puede llegar a desequilibrar o que no se ajusta, ¿no? Al camino que tú tenías marcado o al que tú estabas viendo con claridad, pues ahí es como que, wow, me sumerjo hacia abajo, me enfado, me pongo con la nube en la cabeza y no, de ahí no salgo, ¿no? Hay una clara tendencia a no verte capaz, cuando las cosas, es lo que te decía, ¿no? Que quizás tú tienes una estrategia marcada o tienes un camino marcado, un proceso laboral marcado, ¿no? Una manera de hacer las cosas, etcétera. Y cuando algo se te desvía de ese camino es como que te quedas en un paisaje nublado, ¿no? Es como, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a llegar? ¿Y ahora no voy a saber hacerlo? Es como que necesitas tener ese camino demasiado claro y te cuesta adaptarte y te cuesta poder fluctuar, ¿no? Con las exigencias de ese campo laboral. Me llama la atención porque es como que no acabas de querer ver la situación. Como si, ¿cómo te digo? Como si estuvieras dividido, ¿no? Entre lo que te decía antes, la luna y el sol, fíjate, negro y, bueno, oscuro y más claro, ¿no? Y en ambas están esas nubes y en ambas como que eres o tienes una actitud un tanto dual, ¿no? Nunca se sabe por dónde vas a salir. Y de alguna manera eso también puede crear cierta desconfianza en tanto en cuanto hoy estás enfadado, mañana estás súper positivo, pero mañana, pasado mañana vuelves a estar con el nubarrón en la cabeza, ¿no? Y eso, querido, querida, también frena ese potencial. No podemos estar continuamente con la nube encima nuestro, ¿no? O en una actitud Grinch total. Debes empezar a aprender a adaptarte a las situaciones, a no caer en las negatividades cuando hay cambios, cuando se suceden cosas que quizás te sacan de ese plan que tú te habías marcado. Debes intentar tomártelo con más calma, fluir, intentar adaptarte, buscar la ayuda si tú crees que no eres capaz, pues dejar que compañeros o quien sea te pueda echar una mano o te pueda guiar. Oye, pues mira, hazlo así, hazlo de esa manera, hazlo de la otra, ¿no? Pero al final esa parte negativa no te está dejando disfrutar de lo que haces y a la vez te está también como marcando un camino un tanto oscuro, ¿no? Un tanto complicado porque al final se genera a tu alrededor incertidumbre, inseguridad. Hoy cómo estará, cómo se lo va a tomar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. Y eso
también va menguando esa fuente, esa energía, ese potencial, ¿no? El ponernos nosotros mismos palos en las ruedas, pensando que no vamos a ser capaces, que el barco se va a ir y nosotros nos vamos a quedar en tierra porque no estamos capacitados o no somos valiosos en lo que hacemos o no tenemos las capacidades para desarrollar ese trabajo. Y todo eso está en tu cabecita cuando, pues bueno, se generan estas situaciones que por otra parte también son bastante normales en un entorno laboral, ¿no? Y las situaciones, dependiendo de lo que trabajes, la dinámica del trabajo, a no ser que sea algo como muy, muy marcado, ¿no? De, yo qué sé, no sé, un trabajo como muy aburrido, pero si trabajas con público, sea en una oficina o sea de cara al público, generalmente siempre hay dinámicas diferentes, en mayor o menor grado, pero ahí siempre hay una fluidez, una dinámica, porque con un cliente no puede ser igual que con otro, etcétera, ¿no? Y es necesario que sepas adaptarte a la fluidez de esa dinámica y que no se note, ¿no? esa inseguridad, que no se note ese cambio de humor, ese me oscurezco, porque ahí estamos poniendo palitos en nuestras propias ruedas. De todas maneras, también te voy a decir que hay una energía como que hay movimientos de manera como muy rápida. Me da la sensación de que se va a crear o vas a generar, ¿no? esa rapidez en el momento en que tú empieces a cambiar de actitud y empieces a tomarte las cosas de una manera como mucho más ligera, como mucho más festiva, incluso con tus compañeros de trabajo o de estudios. Me da la sensación de que falta que te suavices, que falta que te acoples, ¿no? a ese fluir. Y a partir de ese acople, a partir de ese rebajo, me sé gestionar, intento no dejarme llevar, ¿no? por los nervios o por la inseguridad, e intento hacer ese trabajo de gestionar e intentar pues ponerme a respirar profundo e intentar dirigirme a ese cambio o adaptarme, ¿no? a esa fluctuación, ¿no? del trabajo. En ese momento es como que todo empieza a coger movimiento, en que todo empieza como a fluir de otra manera y empiezan a abrirse puertas frente a ti a nivel creativo sobre todo, y a saber darle a cada quien lo que necesita en cada momento, sea a nivel de compañeros o sea a nivel con el cliente e incluso a nivel personal. Es importante que sepas gestionarte, que sepas adaptarte a esos cambios, que no caigas en la negatividad, porque cuenta que esas energías, si yo me pongo en plan negativo, al final atraigo mi vibración baja, y al bajar mi vibración, lo que atraigo también son energías negativas. Si yo intento que mi energía vibre en un mismo plano o incluso ponerla por encima, lo que voy a atraer, porque yo ya estoy vibrando por aquí, lo que voy a atraer van a ser cosas positivas. Así que yo te invitaría a que empieces a observarte cómo reaccionas frente a los cambios, cómo reaccionas en tu entorno laboral cuando pueden haber cambios, cuando puede haber la exigencia de algún superior, etc. ¿Cómo reacciono?
pero ya no solo desde el impulso o desde lo visceral, sino a nivel interno, cómo lo integro. Lo integro como es que me han señalado porque no sirvo, o es que me pongo nervioso porque creo que no voy a ser capaz. Y cuando hayas observado esa raíz, a partir de ahí empieza a generar ese cambio, esa transformación, saber alinear, porque además tú eres alguien muy capacitado que sabe accionar y sabe alinear su energía. Por ende, te invito a que utilices esa capacidad para pararte, respirar, equilibrar las energías, y verás como a partir de ese momento las puertas o la energía laboral empieza a fluir de una manera rápida, empiezan a como a bombardearte, ¿no? Con distintos proyectos. Habrá una fluidez mucho más agradable para ti, pero has de hacer ese clic y empezar a ver las cosas en blanco y no en negro. Verás cómo las puertas se empiezan a abrir, las oportunidades, sobre todo creativas, repito, van a entrar para equilibrar y para incluso a nivel económico poder tener una compensación por lo que das, recibirás. Es como que todo se pone en equilibrio. Fíjate que iniciamos con una justicia y terminamos con un 6 de oros, que básicamente nos hablan desde un lugar distinto, pero nos hablan de lo mismo: equilibrio. Equilibrio aquí entre el dar y el recibir. Así que a las personitas que habéis elegido esta opción, os toca hacer un ejercicio de contención, de respiración y de gestión de vuestras negatividades. Bien, pues si has elegido esta opción, es la opción de la cultivación. Y esta energía de Ganesha nos invita a incorporar la música en nuestra vida. De alguna manera, si lo podemos incluir o acoplar, ¿no?, al tipo de lectura que estamos realizando, y quizás nos está hablando de que necesitas encontrar esos espacios para estar contigo mismo, para disfrutar, para relajarte, para desestresarte. Y qué mejor que la música para llegar a ese punto, ¿no?, de encuentro con uno mismo, incluso para encontrar las respuestas o las soluciones que queramos o que necesitemos encontrar. Posiblemente no te estás permitiendo el conectar con tu verdadera esencia, con tu interior, ¿no? Y ahí es donde quizás estás bloqueando ese potencial en el ámbito laboral o de estudios. Pero vamos a ver un poquito más a través del tarot. Fíjate, es que es lo que te digo, estás como muy enfocado a plantear o a materializar o a concretar o a manifestar, llámalo como quieras, una idea, un proyecto, un plan, que además esperas o quieres que te aporte cierta abundancia económica, ¿no? Y además es como que lo estás haciendo todo tú solo, y a pesar de tener las capacidades, a pesar de tener las herramientas, sí que hay una energía como muy enfocada a eso y muy poco a ti, ¿no? Y al final, recuerda que lo que está arriba está abajo, lo que
tienes en tu mente al final se acaba manifestando, pero no solamente en esa parte laboral, sino que si yo solamente me enfoco en lo que se refiere a lo laboral y me olvido de otros planos, oye, quizás también estoy manifestando cosas que no quiero. Tenemos a la torre. Quizás debo hacer un cambio de perspectiva y empezar a cambiar ciertas actitudes o cierto aislamiento porque estoy tan enfocado en algo que me estoy perdiendo todo lo que se está moviendo a mi alrededor, para recuperar un poco esa armonía, ese poder ver, ese poder abrirme, ¿no? A que entre energía nueva, entren visiones nuevas, maneras de ver, de hacer, de pensar, de sentir, distintas, que me pueden ayudar a crear aquello que yo tengo en mi mente. Pero si yo solo me enfoco en una idea y me empeño en que aquello sea como yo tengo en mi cabeza y no me alimento de nada más, al final también estoy cortando el flujo de alimento que puede enriquecer ese mismo proyecto, ¿no? Porque al final los proyectos son algo personal y si yo crezco y veo cosas nuevas, lo puedo incorporar a ese proyecto. Si yo me encierro en mi cueva y digo esto solo puede ser de esta manera, a lo mejor te quedará muy chulo, pero muy acotado también, ¿no? Es lo que te digo, es un llamado a que de alguna manera cambies o dejes de aislarte, ya sea a nivel energético, sea a nivel personal. Es momento de hacer un cambio, de quemar ciertas creencias o ciertas maneras de ver o de entender, para generar, wow, qué pasada, para generar nuevos sueños, nuevos deseos, para generar un nuevo enfoque, ¿no? Al final también te digo que estás siendo guiado a quizás incluso al estar viendo este vídeo y esta opción en concreto, quizás estás siendo guiado para que te des cuenta de que te estás aferrando a actitudes o a planes que no te están dejando disfrutar del proceso. Y es momento de empezar a encontrar nuevas salidas que están dentro de ti. Ojo, que no las busques fuera, pero que quizás te estás empeñando tanto en un solo objetivo o en un solo camino que no estás dejando que ese potencial crezca o ese potencial se nutra, ¿no? Y salga de una manera triunfante para poder avanzar y cortar con ciertas actitudes para empezar a avanzar en busca de esa abundancia económica, ¿no? Al final es, en este caso, fíjate que creo que por poner una palabra, lo que está frenando tu potencial eres tú mismo. Es esa tozudez en que las cosas tienen que ser de una manera concreta y que tú te has empeñado en que sea así y que se tiene que manifestar de esta manera. Es como si yo tengo un boli, ¿no? En mi mente tengo ese bolígrafo y yo en mi mente lo tengo pues tal cual, ¿no? Negro, de botón y de punta ancha. Y me estoy empeñando R que R en que esto tiene que ser así.
pero que a lo mejor si yo dejara la tozudez de lado y saliera de ese círculo, ¿no? Pues quizás podríamos ver otros bolígrafos que pueden ser, en vez de negro, pueden ser de brillantitos, pueden ser con unicornios, con, yo qué sé, la punta fina, más largo. Y oye, a lo mejor visualmente pues puede ser más atractivo para poder venderlo, ¿no? No deja de ser una cosa, bueno, sí, útil, pero que a lo mejor no es tan atractiva visualmente. Pero yo en cambio me estoy empeñando en que el boli tiene que ser así. Y no me estoy dando la oportunidad de enriquecer este bolígrafo, pero no porque no sepa, sino porque no me da la gana. Porque yo me he empeñado en que esto es así, punto pelota, me da igual que no se vendan, me da igual que a lo mejor resulte más atractivo si lo hago con brillantitos, me da igual, yo lo quiero así. Y eso al final está muy bien, pero te deja plano, o sea, no te estás dejando avanzar, no te estás dándole impulso, no estás dándole impulso a tu potencial, porque te conformas y te obcecas en una cosa, en vez de darte la oportunidad de poder abrir y poder enriquecer. Con eso quiero decir que no tienes o que nunca vas a poder sacar, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Por aprender, siempre hay cosas, no. Se trata de entender que si una idea se puede ampliar, ¿por qué no hacerlo? No tiene sentido. ¿Por qué le corto yo el potencial? ¿Por qué me conformo por querer llevar la razón? No tiene ningún sentido. Momento, querido, querida, de pararte a reflexionar si realmente le estás dando la oportunidad a lo que tienes de crecer. Que te estás encerrando, te estás aislando o estás aislando tu potencial, y es momento, o eso es lo que te pide el tarot, de hacer ese corte, ese derrumbe de la manera que tengo de entender cómo he de llevar a cabo, ¿no? Mi trabajo, y empezar a nutrirme de otras maneras, empezar a cultivarme de otras maneras. Si extendemos el significado, ¿no? de Ganesha, pues quizás sí te hace falta aprender o dejarte, como te digo, que entre más información sobre un mismo tema o sobre un mismo producto. Imagínate que, pues te voy a seguir poniendo el ejemplo del bolígrafo, ¿no? Que te dicen, bueno, esto es un bolígrafo normal y corriente y es lo que hemos conocido hasta hoy. Pero tú imagínate que hay un nuevo prototipo de bolígrafo. No. No, ¿por qué? Infórmate, nútrete, aprende, coge esos argumentos, coge esa información, y una vez la tengas, la puedes desechar, puedes coger tan solo algo que te interese, pero al final, si yo lo borro de plano, es como no me interesa, ¿no? Me conformo con lo conocido. Es como aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues eso, se te está pidiendo lo contrario, que conozcas también a lo bueno para decidir si es bueno o malo, o si es mejor o peor de lo que ya conoces.
No cierres tu potencial, cultívate, deja que la información, que el aprendizaje venga a ti. Abraza el aprendizaje, no hay nada más maravilloso que poder aprender y no aferrarnos a las rutinas, a las cosas rutinarias, a la no evolución, porque al final nos lleva a la involución o a quedarnos como estamos. Si tú quieres que tu potencial suba, que se eleve, que crezca, tienes que ayudarlo. El potencial no crece solo, lo tenemos que alimentar y no hay nada mejor que abrirle la puerta, como te decía, a ese aprendizaje, a esas nuevas visiones, a esa nueva manera de hacer o de entender aquello que estamos haciendo. Así que ya lo sabes, toca poner o hincar el codo o ponernos las pilas y salir de esa torre en la que nos hemos encerrado pensando que nada nuevo puede venir a refrescar lo que ya sabemos. Y eso sí, date también esos momentos para estar contigo mismo y escuchar esa música que te transporte, te eleve o te haga conectar con otra energía. E incluso, mira, fíjate, ahora así hablando, podríamos hablar hoy que tenemos esa tecnología al alcance de la mano. Quién sabe si a través de cursos online, podcasts, etcétera, puede ayudarte a evolucionar, a crecer y hacer que tu potencial se nutra y se eleve. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme un día más. Recuerda darle fuego a ese potencial para llegar allí donde quieras. Puedes suscribirte, compartir, comentar y sobre todo dejar tu like, porque para mí también es importante. Así que nos vemos en el siguiente interactivo. Donde tú te eliges presente.